Esta es la última canción que sacó Diana Ankudinova. Por supuesto que estamos hablando de Nadie Dice. Seguirá Diana ahondando entre estos recuerdos y quizás como en este limbo y dándonos pistas hacia dónde va y si se puede reencontrar. Sumamente curioso de qué nos depara con esta canción. Sin más, comencemos. Oh. Detrás del gran muro. Es como más dance. Cierro la puerta para dejarte atrás. Sí. Gold Star. Estos rayos o sombras que están alrededor. El gran muro. Me gusta el juego de voces que tiene acá. La temática parece ser parecida en todo caso. Boom, boom. Nuevamente en esta casa con esta entidad que de hecho tiene cara. Creo que la primera vez que escucho tanto efecto en su voz. Eso fue entonces Diana Ankudinova con la última canción que sacó, la cual se llama Nadie Dice. Siento que sigue con esta temática como de esta casa y donde está como este foco solamente iluminándola a ella, dejando todo el resto a oscuras. Así que me da la impresión que está unida con las otras dos canciones que escuchamos ya, a pesar que el ritmo es súper distinto. Es un ritmo bastante electrónico, bastante dance, donde el tempo es bastante alto y donde podemos ver a Diana quizás como en una tenida un poco más casual hasta cierto punto. En todo caso, para ser exacto, creo que vendría a ser como un estilo más casual rockero incluso. Y por supuesto que están todas estas sombras e incluso había como una entidad que era como una sombra pero con cara humana, en la cual sigue en esta casa, que no sé si las últimas tres canciones podríamos decir que está en la misma casa, simplemente estaba como en tres aspectos de esa casa, donde ella dice que está detrás de este muro, y siento que durante esta canción en términos de letras está como autoconvenciendo de que si ella quiere puede dejarlo todo atrás y que por lo mismo también se siente muy ansiosa quizás como de este proceso. Obviamente todo esto que estamos hablando en las últimas canciones es básicamente como yo estoy persiguiendo las canciones de Diana, tanto en la parte visual como en la parte de letra, y ella sigue explicando que se siente aturdida como con este cambio y al mismo tiempo como atrapada por estas mismas paredes, y yo siento que son estas paredes de esta casa que quizás estaba iluminada completa y cada vez esta luz está más pequeña porque ella no se siente como antes, ella quiere cambiar, pero también está diciendo como que cierra esta puerta para dejar eso atrás. Me parece que está hablando del estilo de música de ella, quizás para comenzar cosas más personales, tanto en ritmo, en letra, pero obviamente a ella le da como ansiedad pensar esto porque no sabe si es lo correcto o no. Es una canción muy rápida en términos musicales y visualmente con esta oscuridad que aparentemente en cada video se va cerniendo más sobre ella, me da a entender que quizás va a llegar a un punto donde va a transformar su música y se va a transformar a ella también. Obviamente me gustaría saber su opinión en los comentarios y si quieren ayudar al canal pueden hacerse miembros para tener algunos beneficios. Eso sería todo por ahora, entonces yo soy Golgo. Nos vemos.